Hablar de Adolfo Ángel es hablar de una de las figuras más emblemáticas de la música romántica regional mexicana. Durante décadas, su nombre estuvo ligado al éxito, al amor y a canciones que marcaron generaciones enteras. Sin embargo, detrás del artista admirado por millones de personas, existe una historia mucho más profunda, llena de sacrificios, momentos difíciles y sueños que parecían imposibles de alcanzar. Antes de convertirse en el temerario mayor, Adolfo Ángel fue simplemente un niño humilde que creció rodeado de carencias, responsabilidades familiares y una pasión inmensa por la música. Adolfo Ángel nació en una familia trabajadora en México, en una época donde las oportunidades eran escasas y donde sobrevivir cada día representaba un reto constante. Desde muy pequeño entendió que la vida no sería sencilla. Sus padres inculcaron en él valores muy estrictos: el respeto, la humildad y el esfuerzo. La familia vivía de trabajos modestos, y aunque nunca sobraba el dinero, sí abundaba el cariño y la unión familiar. Aquellas experiencias marcaron profundamente la personalidad del futuro cantante, quien años más tarde confesaría que jamás olvidó los días en los que apenas tenían lo suficiente para salir adelante. La infancia de Adolfo estuvo llena de contrastes. Por un lado, era un niño tranquilo, reservado y extremadamente sensible. Por otro, cargaba desde muy joven con preocupaciones que no eran comunes para alguien de su edad. Mientras otros niños pensaban en juegos, él observaba las dificultades económicas de sus padres y soñaba con ayudarlos algún día. Aquella necesidad de cambiar el destino de su familia se convirtió en una obsesión silenciosa que lo acompañó durante toda su juventud. La música apareció en su vida de manera casi inevitable. En su hogar siempre sonaban canciones populares mexicanas, baladas románticas y melodías tradicionales que terminaron alimentando su sensibilidad artística. Desde muy pequeño sintió una conexión especial con las letras tristes y las historias de amor imposible. Muchos aseguran que precisamente ahí nació el estilo melancólico que años después caracterizaría a Los Temerarios. Durante su adolescencia, Adolfo Ángel comenzó a mostrar un talento muy especial para escribir canciones. A diferencia de otros jóvenes de su entorno, él tenía facilidad para expresar emociones profundas a través de las palabras. Sus primeras composiciones hablaban de desamor, esperanza, nostalgia y sueños frustrados. Lo más sorprendente era que escribía con una madurez emocional poco común para alguien tan joven. Sin embargo, el camino hacia la fama estuvo lejos de ser sencillo. Antes de alcanzar el éxito, Adolfo y su familia atravesaron momentos extremadamente difíciles. Hubo épocas donde el dinero apenas alcanzaba para lo básico. Las necesidades económicas obligaron a los hermanos a trabajar desde muy jóvenes. Aquellas experiencias fortalecieron el carácter del cantante y le enseñaron a valorar cada oportunidad que aparecía en su vida. Fue precisamente junto a su hermano Gustavo, cuando comenzó a construir el proyecto musical que cambiaría sus destinos para siempre. Ambos compartían la misma pasión y el mismo sueño: triunfar en la música. Al principio, nadie imaginaba que aquellos jóvenes humildes llegarían a convertirse en uno de los grupos más exitosos de América Latina. Tocaban en pequeños eventos, fiestas locales y reuniones donde apenas recibían unas monedas por su trabajo. Pero aún así, nunca dejaron de insistir. En aquellos años, Adolfo Ángel desarrolló la disciplina que más tarde lo diferenciaría dentro de la industria musical. Pasaba horas componiendo canciones, perfeccionando melodías y observando cuidadosamente las reacciones del público. Entendía que la música no solo debía escucharse, también debía sentirse. Esa visión artística terminó convirtiéndose en una de las claves del éxito de Los Temerarios. Pese a las dificultades, hubo algo que jamás abandonó a Adolfo: su enorme fe en el futuro. Incluso en los momentos más duros, estaba convencido de que algún día lograría transformar la vida de su familia. Muchas personas cercanas recuerdan que era un joven callado, pero increíblemente determinado. No necesitaba hablar demasiado,
Su mirada reflejaba claramente la ambición silenciosa que llevaba dentro. Con el paso del tiempo, las pequeñas presentaciones comenzaron a multiplicarse. Poco a poco, el nombre de Los Temerarios empezó a sonar en distintas regiones de México. El público conectaba con las letras románticas y con la autenticidad emocional que transmitían sus canciones. Mientras otros artistas intentaban seguir modas pasajeras, Adolfo Ángel apostó por escribir desde el corazón, algo que terminó conquistando a millones de personas. Así comenzó la historia de Adolfo Ángel. Un niño humilde que soñaba con un futuro mejor mientras escribía canciones cargadas de emociones reales. Sin imaginarlo, aquellas letras nacidas en medio de la pobreza y la nostalgia terminarían convirtiéndose en himnos románticos para toda una generación. Y aunque el mundo llegaría a conocerlo como una estrella de la música, en el fondo siempre seguiría siendo aquel joven sensible que prometió cambiar la vida de su familia a través de sus canciones. Con el paso de los años, Adolfo Ángel dejó atrás la incertidumbre de sus primeros tiempos y comenzó a construir una carrera que cambiaría para siempre la historia de la música romántica en América Latina. Lo que al inicio parecía un sueño imposible, terminó convirtiéndose en una realidad gigantesca. Junto a su hermano Gustavo, Adolfo logró transformar a Los Temerarios en un fenómeno musical que cruzó fronteras. Conquistó generaciones y marcó profundamente a millones de personas con canciones cargadas de sentimiento. Los primeros éxitos llegaron lentamente. Al principio, el grupo debía luchar contra el rechazo de algunas compañías discográficas que consideraban que su estilo era demasiado sentimental para triunfar a gran escala. Sin embargo, aquello que muchos criticaban terminó convirtiéndose precisamente en su mayor fortaleza. Las letras románticas, las melodías melancólicas y la voz profundamente emocional del grupo conectaban de manera directa con el público popular. Adolfo entendió algo que pocos artistas comprendían en aquella época. Las personas necesitaban canciones que hablaran de emociones reales. Mientras otros músicos apostaban por sonidos comerciales, él escribía sobre el dolor, la nostalgia, el abandono y el amor imposible. Esa autenticidad convirtió rápidamente a Los Temerarios en un fenómeno imparable. Las presentaciones comenzaron a multiplicarse por todo México. Los bailes populares donde antes actuaban frente a pocas personas se transformaron en conciertos masivos llenos de fanáticos que coreaban cada canción. Adolfo observaba sorprendido cómo aquellas letras escritas durante noches difíciles ahora eran cantadas por miles de personas que encontraban refugio emocional en su música. Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó cuando el grupo logró ingresar oficialmente a la industria discográfica con producciones que rápidamente se volvieron éxitos de ventas. Álbumes completos comenzaron a dominar las listas musicales y las estaciones de radio repetían constantemente sus canciones. La popularidad del grupo crecía de forma tan acelerada que incluso ellos mismos tenían dificultades para comprender lo que estaba ocurriendo. Con el éxito también llegaron los viajes internacionales. Los Temerarios comenzaron a presentarse en Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, conquistando especialmente al público latino inmigrante que encontraba en sus canciones un vínculo emocional con sus raíces y sus historias personales. Adolfo Ángel se convirtió poco a poco en una figura admirada no solo por su talento musical, sino también por su capacidad para transmitir emociones profundas sobre el escenario. Sin embargo, detrás del enorme éxito existía una presión constante. La fama comenzó a consumir gran parte de su vida personal. Las giras interminables, las grabaciones, las entrevistas y las exigencias de la industria musical provocaron un desgaste emocional silencioso. Aunque desde afuera parecía vivir un sueño perfecto, la realidad era mucho más compleja. Durante aquellos años dorados, Los Temerarios alcanzaron niveles de popularidad impresionantes. Sus conciertos llenaban estadios enteros y sus discos obtenían reconocimientos internacionales. Adolfo Ángel recibió múltiples premios y homenajes por su contribución a la música latina. El grupo llegó a convertirse en una referencia obligatoria dentro del género romántico regional mexicano. Pero quizá lo más impactante
era la conexión emocional que lograban con el público. Muchas parejas utilizaban sus canciones para bodas, reconciliaciones o despedidas amorosas. Otras personas confesaban haber superado momentos difíciles escuchando la música del grupo. Adolfo entendió entonces que sus canciones ya no le pertenecían únicamente a él. Se habían convertido en parte de la vida emocional de millones de personas. A nivel artístico, Adolfo desarrolló una habilidad extraordinaria para componer temas capaces de tocar las emociones más profundas del ser humano. Su estilo combinaba sencillez con intensidad emocional. No necesitaba letras complicadas para transmitir dolor o amor. Bastaban frases honestas, acompañadas de melodías melancólicas, para generar un impacto enorme en el público. Con el paso del tiempo, la figura de Adolfo Ángel adquirió una dimensión casi legendaria dentro de la música latina. Su imagen seria, elegante y reservada contrastaba con la intensidad emocional de sus canciones. Muchas personas intentaban descubrir quién era realmente el hombre detrás de aquellas letras tan profundas, pero él siempre mantuvo una parte importante de su vida alejada de los medios. Pese a la fama y al dinero, quienes lo conocían de cerca aseguran que Adolfo jamás dejó de ser aquel joven humilde que soñaba con ayudar a su familia. Continuaba siendo disciplinado, perfeccionista y extremadamente exigente consigo mismo. Pasaba largas horas trabajando en nuevas composiciones y cuidando cada detalle de sus producciones musicales. A medida que avanzaban los años, los Temerarios dejaron de ser simplemente un grupo exitoso para convertirse en un símbolo cultural dentro de la música romántica mexicana. Sus canciones sobrevivieron al paso del tiempo y continuaron acompañando a nuevas generaciones. Adolfo Ángel entendió entonces que había alcanzado algo mucho más importante que la fama. Había logrado dejar una huella emocional imborrable en la vida de millones de personas. Pero mientras el mundo celebraba su éxito y admiraba su carrera, en la vida privada del cantante comenzaban a aparecer heridas emocionales que más tarde cambiarían completamente su historia sentimental y familiar. Detrás de los aplausos, los escenarios llenos y los discos de oro, Adolfo empezaba a enfrentar silenciosamente las consecuencias más dolorosas de la fama. Las personas cercanas al cantante aseguran que Adolfo siempre fue extremadamente reservado con sus sentimientos. Prefería guardar silencio antes que exponer públicamente sus problemas personales. Esa actitud provocó que durante años muchos rumores circularan alrededor de su vida sentimental. Algunos medios hablaban de crisis matrimoniales, discusiones constantes y profundas diferencias personales que poco a poco deterioraban la relación. El divorcio llegó después de una larga etapa de desgaste emocional. La separación impactó profundamente a los fanáticos, especialmente porque Adolfo siempre había proyectado una imagen de estabilidad y discreción. Aunque el cantante evitó entrar en polémicas públicas, quienes conocían de cerca la situación aseguraban que la ruptura dejó secuelas emocionales muy fuertes en su vida. Durante mucho tiempo, Adolfo Ángel decidió refugiarse completamente en la música. Sus canciones comenzaron a reflejar aún más tristeza, nostalgia y desilusión amorosa. Muchos seguidores aseguraban que algunas letras parecían auténticas confesiones personales, disfrazadas de composiciones románticas. El cantante jamás confirmó públicamente cuáles canciones estaban inspiradas en experiencias reales, pero el dolor que transmitía resultaba imposible de ocultar. Tras el divorcio, comenzó una de las etapas más solitarias de su vida. Mientras el público seguía viéndolo como una leyenda musical, en privado Adolfo enfrentaba silenciosamente el vacío emocional que dejó el fracaso matrimonial. Durante años, evitó hablar de nuevas relaciones sentimentales y prefirió concentrarse exclusivamente en su carrera artística. Sin embargo, el tiempo también transformó su manera de entender el amor. Personas cercanas aseguran que aquella ruptura cambió completamente su personalidad. Se volvió aún más desconfiado, más reservado y mucho más cuidadoso con las personas que permitía entrar en su vida. El miedo a sufrir nuevamente lo llevó a construir barreras emocionales difíciles de romper. A nivel familiar, Adolfo siempre mantuvo una relación extremadamente cercana con sus seres queridos. Para él,
La familia representaba el refugio emocional más importante de su vida. A pesar de los problemas sentimentales y las presiones de la fama, nunca dejó de preocuparse por sus hermanos, hijos y personas más cercanas. No obstante, la fama también provocó tensiones familiares inevitables. El dinero, el éxito y la exposición pública comenzaron a generar diferencias entre algunas personas del entorno del cantante. En distintos momentos, surgieron rumores sobre desacuerdos internos, conflictos económicos y discusiones relacionadas con decisiones profesionales. Aunque Adolfo intentó mantener la unidad familiar, la presión mediática hacía cada vez más difícil preservar la tranquilidad. Otro aspecto que marcó profundamente su vida sentimental fue la enorme cantidad de rumores sobre supuestas relaciones amorosas ocultas. Debido a su carácter reservado, cualquier aparición pública junto a una mujer generaba especulaciones inmediatas en los medios de espectáculos. Durante años, el cantante fue relacionado sentimentalmente con distintas figuras, aunque casi nunca respondió públicamente a esas versiones. Precisamente ese misterio alrededor de su vida privada alimentó aún más la curiosidad del público. Muchas personas querían descubrir quién era realmente el hombre detrás de las canciones románticas. ¿Seguía creyendo en el amor después del divorcio? ¿Había encontrado nuevamente la felicidad sentimental? ¿O permanecía atrapado emocionalmente en las heridas del pasado? Con el paso de los años, el cantante aprendió a convivir con la soledad y con la nostalgia que dejó el fracaso matrimonial. Aunque pocas veces hablaba públicamente del tema, quienes lo conocían aseguran que el divorcio representó uno de los golpes más duros de toda su vida. No solo perdió una relación sentimental, también perdió parte de la estabilidad emocional que había construido durante años. Sin embargo, cuando muchos pensaban que Adolfo Ángel jamás volvería a enamorarse, comenzaron a aparecer discretamente señales de una nueva etapa sentimental. Personas cercanas hablaban de un hombre mucho más tranquilo, más sonriente y emocionalmente renovado. Aunque el cantante seguía evitando confirmar detalles, algo parecía haber cambiado profundamente en su vida privada. Las especulaciones aumentaron cuando algunos medios aseguraron que Adolfo estaba viviendo nuevamente una historia de amor lejos de los reflectores. La noticia sorprendió especialmente porque durante más de 16 años el cantante prácticamente no había mostrado públicamente ninguna relación seria tras su divorcio. Durante más de 16 años, Adolfo Ángel mantuvo su vida sentimental completamente alejada de los reflectores. Después de su divorcio, el cantante parecía haber cerrado definitivamente las puertas del amor. Sus apariciones públicas siempre estuvieron enfocadas en la música, en los conciertos y en el legado artístico de los Temerarios. Por eso, cuando comenzaron a surgir rumores sobre una nueva mujer en su vida, muchos pensaron que se trataba simplemente de especulaciones creadas por la prensa del espectáculo. La noticia explotó cuando varios medios mexicanos aseguraron que el cantante no solo había encontrado nuevamente el amor, sino que además estaba viviendo la experiencia de la paternidad una vez más. El impacto fue inmediato. Miles de fanáticos quedaron sorprendidos al descubrir que, después de más de una década y media de silencio sentimental, Adolfo Ángel estaba dispuesto a comenzar una nueva etapa personal lejos del dolor que marcó su divorcio. Aunque el cantante no reveló inmediatamente todos los detalles, distintas fuentes cercanas aseguraron que la nueva relación había comenzado de manera muy discreta. Adolfo habría conocido a esta mujer durante una etapa donde emocionalmente se encontraba mucho más maduro y tranquilo. A diferencia de relaciones pasadas marcadas por la presión mediática y las exigencias de la fama, esta vez decidió proteger completamente su intimidad. Según personas cercanas al entorno del artista, la nueva pareja de Adolfo no pertenece directamente al mundo del espectáculo. Precisamente esa distancia con la industria artística habría permitido que la relación creciera lejos de escándalos y rumores constantes. El cantante, cansado de la exposición pública que afectó etapas anteriores de su vida, habría encontrado finalmente la estabilidad emocional que tanto buscaba. Pero lo que verdaderamente paralizó a la medios fue la noticia sobre el nacimiento de su hijo.
Para muchos fanáticos, resultaba difícil imaginar que Adolfo Ángel volvería a convertirse en padre después de tantos años. El anuncio despertó una enorme ola de emociones entre quienes habían seguido su carrera desde los inicios de Los Temerarios. El hombre que durante décadas cantó sobre amores perdidos, decepciones y heridas sentimentales, ahora aparecía viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Diversos periodistas de espectáculos comenzaron a analizar el enorme significado emocional detrás de esta nueva etapa. Después de años marcados por la soledad, el divorcio y la distancia emocional, Adolfo parecía haber encontrado finalmente una razón para reconstruir completamente su vida personal. Personas cercanas aseguran que el nacimiento del bebé transformó profundamente al cantante. Muchos incluso afirman que esta nueva etapa ha influido también en su manera de componer música. Quienes han escuchado sus nuevas ideas musicales aseguran que existe una energía distinta en sus letras. Menos dolor, menos nostalgia y mucho más esperanza. Para algunos seguidores, resulta emocionante observar cómo el hombre que tantas veces cantó sobre el sufrimiento amoroso ahora parece vivir finalmente una historia de felicidad verdadera. Sin embargo, no todo ha sido sencillo. La enorme diferencia entre su vida pública y privada continúa generando presión mediática. Desde que se conoció la noticia, cientos de reporteros y programas de espectáculos han intentado descubrir la identidad de la mujer que conquistó nuevamente el corazón del cantante. Pero Adolfo Ángel Adial ha dejado claro que esta vez desea proteger a su familia por encima de cualquier interés mediático. Esa decisión ya ha sido ampliamente respetada por gran parte de sus seguidores. Muchos consideran que después de tantos años entregando su música y sus emociones al público, el cantante merece vivir esta nueva etapa lejos de polémicas innecesarias. De hecho, la discreción con la que ha manejado la situación ha provocado aún más admiración hacia su figura. La noticia del nacimiento de su hijo también despertó una enorme reflexión entre sus fanáticos más fieles. Muchos crecieron escuchando las canciones de Los Temerarios durante momentos importantes de sus vidas: bodas, rupturas, reconciliaciones o despedidas familiares. Ver ahora a Adolfo comenzando una nueva historia sentimental genera una conexión emocional todavía más fuerte con el público. Mientras tanto, el cantante continúa manteniendo gran parte de su intimidad en secreto. Aunque poco a poco han surgido algunos detalles sobre esta nueva etapa, Adolfo parece decidido a no repetir errores del pasado. Su prioridad ya no es únicamente la fama o el éxito artístico, sino también proteger la tranquilidad emocional de la familia que acaba de construir. Así, tras 16 años de divorcio, Adolfo Ángel sorprende al mundo no solo anunciando una nueva relación amorosa, sino también confirmando que la vida aún tenía reservados para él momentos de felicidad inesperada. El hombre que alguna vez transformó el dolor en canciones románticas, ahora parece dispuesto a escribir el capítulo más esperanzador de toda su historia personal. Y quizá, por primera vez en muchos años, detrás del artista legendario, ya no se esconde únicamente la nostalgia de un amor perdido, sino también la ilusión de un nuevo comienzo.